Recuerdan que estamos en un año eminentemente josefino. Es un año dedicado a la figura y a la presencia de San José, y estamos justo en el fin de semana más josefino de todo el año, que es en el que se va a celebrar, o estamos celebrando, pues, la solemnidad de San José, esposo y padre, y estamos celebrando la campaña del seminario. Para hablar de la presencia de San José o del papel de San José en la vida de la Iglesia, en la vida del seminario y en la devoción cristiana, tenemos el gusto de contar con el que desde hace unos meses, tal vez algunos años, es nuestro experto de cabecera en espiritualidad, que es don José María Alsina Casanova. Don José María, buenas noches. Buenas noches. Usted es el superior de los hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y además es profesor de espiritualidad, y queríamos preguntarle, ¿cuándo la vida cristiana o cuándo los cristianos, cuándo la comunidad eclesial empieza a considerar la figura de San José? Pues relativamente tarde. San José, es verdad que en el Evangelio lo vemos inserto en el misterio de Jesús, unido a la Virgen como esposo y como padre de Jesús, pero en la reflexión cristiana y en la reflexión teológica va a tardar, va a tardar. Así que evidentemente tenemos autores como San Agustín, donde ya dicen cosas muy importantes sobre la paternidad verdadera de San José y sobre la verdadera responsabilidad de San José con la Virgen, pero hay muchos autores que lo dejan bastante ladeado respecto al misterio, sobre todo para preservar el tema de la virginidad de María. Y habrá que esperar, ¿no?, hasta que lleguen tiempos, por así decir, modernos, especialmente con Santa Teresa, Suárez, que es otro autor muy importante respecto a la teología de San José, para que nos digan que San José es el santo que Dios ha querido poner de lleno, como esposo de María, como padre de Jesús aquí en la tierra, en el misterio de la Encarnación. O sea, que no va tan unido al papel de María, Concilio de Éfeso y toda aquella especie de desarrollo de la maternidad de la Virgen. Lo de San José va un poco desglosado y muy posteriormente, como Así dice. Es verdad que se encuentran algunos retazos, como el que he dicho de San Agustín y algunos más. San Jerónimo también habla sobre la paternidad de San José, pero no hay un desarrollo de la teología, y tampoco popularmente San José es un santo que se le reconoce con un especial lugar, ¿no? De hecho, es muy significativo en la iconografía, en la pintura, ¿no? Las imágenes de San José que tenemos muy pronto son un hombre anciano, sí, un hombre que está relegado del misterio, ¿no?, hasta que aparezca San José bien metido en el misterio, y como un hombre joven tenemos que esperar, como decíamos antes, hasta que llegue, por ejemplo, Santa Teresa. Vamos a hablar de esos como tres aspectos del prisma de San José: la devoción cristiana, el patrón de las vocaciones y el patronazgo sobre toda la Iglesia. Devoción cristiana. ¿Cuándo empieza a surgir cierta devoción cristiana? ¿En la época de la mística, Santa Teresa y demás? ¿Cuándo empieza a surgir cierta devoción en torno a la figura de San José? Precisamente Santa Teresa tiene un lugar muy importante, muy relevante. Ella, desde su propia experiencia, cuando cuenta en el libro de la vida, ¿no?, que no hay nada que le haya pedido al santo que no se lo haya otorgado, ella va a hacer que esa devoción a San José, que se extiende en primer lugar con la primera fundación que hace de la Encarnación a San José, se va a extender también con el cariño que infunde a las carmelitas a San José, pero también se extiende porque esa devoción que se vive en los Cármelos se va extendiendo también al pueblo cristiano, y ya empezarán a surgir imágenes de San José, como la que tenemos del Greco aquí en Toledo. Empezará también a surgir la devoción popular, los devocionarios a San José en el pueblo cristiano, pero podemos cifrar la devoción del pueblo cristiano a San José a partir del siglo XVI, siglo XVII. De hecho, hay un dato muy significativo que recogía el doctor Prevost en una de las conferencias que dimos con motivo de una jornada que hicimos, es que los congresos josefológicos que se han hecho últimamente, el primero que se hace en el año 70, se dedica solamente un congreso para hablar de la devoción a San José en la Iglesia hasta el siglo XVII. Caramba. Y a partir del XVII, cada siglo necesita un congreso, un simposio. Esto es significativo de cómo se empieza a extender a partir del XVII la devoción y también la reflexión teológica sobre la figura de San José. El juego de palabras Iza José, que tanto se habló en los siglos de devoción potente de San José o de patronazgo más célebre, 18, 19 y 20, ¿cuándo surge? ¿De dónde viene esta célebre frase bíblica, que no todo el mundo lo sepa, y
el origen de todo esto. Sí, o sea, el origen, evidentemente ya los padres de la Iglesia, hay varios padres de la Iglesia que hablan de la relación que tiene el José del Evangelio con el José, hijo de Jacob. Ajá. Es evidente que hay similitudes, como por ejemplo, José es enviado a Egipto, Sí. y José también, el padre de Jesús, es enviado a Egipto. José es el que va a proveer de los graneros del faraón a la familia, es decir, a los israelitas, y también José nos provee, provee a la Iglesia de los graneros de la salvación, es decir, de la salvación que nos viene de Cristo, ¿no? Entonces hay mucha similitud que se desarrolla en los padres, pero que, como decimos, a partir del 16 y 17 va a ser ya muy notable, y especialmente en el magisterio moderno, el magisterio actual, aparece muchas veces la referencia que hay relación entre San José del Evangelio y José, que está en el libro de Génesis, en esa historia donde precisamente es el faraón el que le dice, id a José. Ahora es la Iglesia que nos dice, id a José. Sobre el patronazgo de José, el patronazgo de San José sobre toda la Iglesia, ¿esto de cuándo es? ¿Cuándo surge, poco más o menos? ¿León XIII? Antes. Antes. El patronazgo es del Beato Pío IX y Pío precisamente ahora celebramos 150 años. Y es con motivo, precisamente, el Concilio Vaticano I, que se tiene que clausurar como consecuencia de la invasión de las tropas, y justamente ahí, en esas fechas, el Papa, que ya tenía muchos deseos, porque había muchas solicitudes por parte de los cardenales y los obispos de la Iglesia de que esto se realizara, proclama a San José como patrono de la Iglesia Universal, el Beato Pío IX. Luego, León XIII será el primero que publica una encíclica, ¿no? Y se ha ido renovando un poco de una manera explícita o de una manera sucinta este patronazgo a lo largo de pontificados, el concilio. ¿Cómo se ha ido viviendo este patronazgo? Sí, o sea, los papas desde Pío IX van continuamente a hablar de San José. León XIII hace la primera encíclica, el Papa Pío X también un gran devoto de San José, Benedicto XV, el Papa de la Paz, celebra los 50 años de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal con un motu propio que se llama Bonum Sane, que lo pone también como adalid de la paz y protector ante las revoluciones. El Papa Pío XII, como sabemos, es el que instituye la fiesta de San José Obrero, dando un cariz a esa fiesta de los obreros, que es el 1 de mayo. Luego tenemos al Papa Juan XXIII, que va a proclamar a San José patrono del Concilio Vaticano II. El Papa también Juan Pablo II, con la encíclica importantísima Custodio del Redentor, Redentorus Custos. El Papa Benedicto XVI elogió las virtudes de San José y además tiene el dato de que se llamaba José. Yo recuerdo la Sagrada Familia cuando la consagró y dijo algo muy bonito, ¿no? ¿Quién iba a decir a Gaudí, que dijo que esta basílica la acabaría San José, que un papa llamado José iba a consagrar esta basílica, ¿no? Y luego pues tenemos al Papa Francisco, que es reconocida su devoción a San José. Son muchos detalles el Papa Francisco de su devoción a San José, pero lo vemos especialmente en su escudo, donde está ese nardo que significa San José. También lo vemos el hecho de que comenzó su pontificado el día de San José, al mes prácticamente, y firmó el decreto de la Congregación para el Culto, en el que San José se incluía en las plegarias eucarísticas, aparte de la primera, las demás plegarias eucarísticas. Y luego también el Papa Francisco habla varias veces de ese San José que tiene en su habitación, que está dormido, debajo del cual pone unos papelitos con intenciones, ¿no? Al que le tiene mucho cariño. Y el cariño que le tiene a San José el Papa lo ha mostrado en este aniversario, en este 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono, proclamando este año de San José. Sí, yo preparando un poco esto he redescubierto, o era la primera vez que sabía que el Concilio Vaticano II fue puesto bajo la protección de San José por Juan XXIII. De manera que ha sido una presencia como muy evidente a lo largo de estos últimos 200 años en la historia de la Iglesia. Y finalmente San José y la devoción cristiana, San José y esta especie de patronazgo de toda la Iglesia, San José y las vocaciones sacerdotales. ¿Esto de cuándo surge? Pues esto nos toca de lleno aquí en Toledo. ¿Por qué razón? Porque el gran adalid de poner a San José como patrono de las vocaciones fue el Beato Domingo Isol, que a todos los que somos de nuestra generación al menos nos suena mucho, porque los operarios diocesanos han sido nuestros formadores en el seminario, y fue precisamente Domingo Isol, siendo un sacerdote muy joven en Tortosa, que empezó
a buscar el lugar para seminaristas pobres, y el obispo suyo, el obispo de Tortosa, que luego llegó a ser cardenal de Tarragona, encomendó estos seminarios al patronazgo de San José, regalándoles un famoso cuadro que pondrían en el retablo de San José. Luego de ahí vendría posteriormente la fundación de la Hermandad de los Operarios Diocesanos, que se encomendarían especialmente al patronazgo de San José, y la razón por la que Domingo y Sol entendió que San José tenía que estar bajo este patronazgo, porque San José fue de alguna manera el padre del primer seminario donde se educó Jesús, que es la Sagrada Familia. Sí. O sea, que prácticamente pues estos 100 y pico años, ¿es algo muy español o es algo que se ha extendido por todo el mundo? Bueno, es evidente que San José es patrón de las vocaciones por esta razón teológica, ¿no? Pero el Día de San José, que se celebre aquí en España especialmente, la razón es porque Domingo y Sol lo difundió a través de los seminarios, que en la mayor parte de España estuvieron llevados por los operarios. Estamos viviendo este año un poco dedicado a la figura de San José. ¿Qué motivos han existido? Tal vez es un motivo eminentemente vocacional o de crisis vocacional, que es un poco lo que estamos viviendo inmediatamente en España. ¿Por qué un año dedicado a San José, don José María? Bueno, la razón fundamental es esta, que celebramos el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia. Pero cuando uno lee la carta del Papa, Patris Corde, ve que el Papa está señalándonos algún elemento que es como muy significativo para este tiempo, que es la figura del Padre. A mí me parece que es como un elemento clave. Los papas habían hablado de San José como papas, como esposo de la Virgen. De hecho, en la plegaria eucarística aparece San José, esposo de la Virgen María. Habían hablado de San José como patrono de la Iglesia, pero el Papa Francisco ha querido hablar de San José como padre, como padre. Y aquí hay un elemento que es muy importante, es mostrar la importancia de la figura del padre y que el padre tiene que ver a San José. Padres, estamos hablando evidentemente de los padres de familia, pero también el tema de la paternidad, el tema de la autoridad, tema muy importante también en la Iglesia, cómo se tiene que ejercer la autoridad, que es fundamental dentro de la Iglesia, ¿no? Pues mirando a la figura de San José. A mí me parece como un elemento muy importante. El que has dicho vocacional, bueno, pues es añadido, evidentemente, cuando vemos las cifras de las vocaciones, que no solamente son de las vocaciones, que a veces hablamos de las vocaciones es como un signo de cómo está la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, pues que San José aparezca como especial intercesor, protector, fomentador de las vocaciones en este momento, pues sin duda alguna es muy importante, y por eso este año se le está dando especial fuerza al día del seminario, ¿no? Poniendo a San José en este año, San José como intercesor. Y en nuestra diócesis se ha vivido de una manera especial. El arzobispo ha escrito una carta y, bueno, de algún modo en este fin de semana se ha encomendado la diócesis a la custodia de San José. No es propiamente una consagración, porque ahora tal vez pueda explicarnos. Se consagra, la diócesis se puede consagrar al corazón de Jesús, a San José se encomienda. ¿Cómo lo vive o cómo le da la impresión que lo está viviendo nuestra diócesis? El arzobispo le ha querido dar mucha relevancia a este año de San José con esta carta y con este hecho concreto en el que va a confiar a la diócesis al patronazgo de San José, ¿no? El tema de hacer consagración a San José, el arzobispo le ha parecido más adecuado hacer este acto en el que confía, ¿no? Como dando más relieve a lo que es la consagración al corazón de Cristo, al corazón de María. San José no es porque no le dé mucha importancia, que se la da, sino como de alguna manera la figura de San José es el que cubre con su sombra, ¿no? Y le estamos pidiendo que esa sombra se difunda hasta el último rincón de nuestra diócesis, a todas las familias, a todas las parroquias, a todas las realidades, especialmente a los que más sufren, ¿no? Y esto es lo que el arzobispo ha querido pedir, ¿no? Entonces, es muy significativo lo que ha querido hacer don Francisco, nuestro arzobispo aquí en la diócesis, como confiando todo ese trabajo, que para él además es un trabajo que está comenzando, ¿no? Yo creo que también lo tenemos que ver como la labor que él quiere desempeñar a lo largo de los años de pontificado que Dios le dé nuestra diócesis bajo el patrocinio de San José. Bueno, pues lo dicho, le pedimos a la gente que crezca en devoción a San José y que crezca en pedirle a San José que nos ayude, proteja y nos conceda muchas más vocaciones.